Plotino, en griego. En latín, Plotinus. 205-270, fue un filósofo helenístico, autor de las Eneadas. En latín, Eneades, y fundador del neoplatonismo, corriente que integró también Numenio de Apamea, Porfirio, Jámblico y Proclo. 1-2 nació en Egipto y se educó en Alejandría, siendo alumno de Amonio Sacas, quien había intentado armonizar las enseñanzas de Aristóteles y Platón. Finalmente se estableció en Roma. La obra de Plotino es en esencia un original comentario de las obras de Platón, de una forma mucho más estructurada de como lo hizo Filón de Alejandría. Cita requerida. Su obra principal fueron las Eneadas, una compilación de los tratados que empezó a escribir a partir del año 253 hasta pocos meses antes de su muerte, 17 años más tarde. La tarea de recopilar los tratados y organizarlos como libro fue hecha por Porfirio, que los agrupó en 6 grupos de 9, en total, 54 tratados. Las Eneadas recogen las lecciones que Plotino impartía en su escuela en Roma. Plotino elaboró una estructura teológica que veía el universo como el resultado de una serie de emanaciones de una realidad última, eterna e inmaterial que llamó Uno. De ella surge otro principio divino, el nous, fuente de las formas platónicas, del cual, a su vez, emana el alma, sich. Plotino creía como Platón que el cuerpo es la prisión del alma y su propósito es retornar al uno por medio de una vida de sabiduría y virtud. 1-2-3 Posteriormente, otros filósofos, especialmente de creencias cristianas, como Agustín de Hipona y Boecio, mostraron una fuerte influencia de Plotino y del neoplatonismo. Sus escritos metafísicos han inspirado a místicos paganos, judíos, cristianos, gnósticos e islámicos. Plotino, un influyente filósofo de la antigüedad tardía, nació alrededor del año 205 DC en Licópolis, Egipto. Su vida y filosofía han dejado una marca indeleble en la historia del pensamiento occidental. A pesar de haber nacido en una época de agitación y transformación política, Plotino centró su atención en el mundo de las ideas y la filosofía. Después de una juventud en la que estudió con varios maestros filosóficos, Plotino desarrolló un carácter melancólico y reflexivo. A los 28 años, encontró a Amonio, un maestro que le brindó la paz espiritual que tanto buscaba. Plotino estudió con Amonio durante 11 años, lo que marcó un punto de inflexión en su vida y filosofía. Sin embargo, este período de aprendizaje no involucró la escritura, ya que, según el deseo de Amonio, los discípulos se habían comprometido a no poner por escrito la filosofía. Plotino, en un giro inesperado, se unió al ejército bajo el mando del emperador Gordiano, que planeaba una expedición a Persia. Sin embargo, el fracaso de esta campaña cambió el rumbo de la vida de Plotino, quien, a duras penas, logró salvar su vida. Fue después de esta experiencia que Plotino finalmente abrazó completamente la filosofía y comenzó a desarrollar su propio sistema de pensamiento. Durante su tiempo en Roma, Plotino llevó una vida inusual. Siguiendo los principios de los pitagóricos, se abstuvo de comer carne y realizó frecuentes ayunos. Además, se vistió con la indumentaria tradicional de los pitagóricos antiguos. Sin embargo, a pesar de estas costumbres singulares, Plotino ganó gran prestigio como maestro público en Roma, donde sus enseñanzas atrajeron a estudiantes de diversas clases sociales. El emperador Galiano y la emperatriz le tenían en alta estima y estaban dispuestos, según se cuenta, a otorgar a Plotino una ciudad en la Campania para establecer una república platónica. Sin embargo, los ministros imperiales se opusieron a esta idea, argumentando que no sería apropiado en el contexto del Imperio Romano. A pesar de este deseo frustrado, muestra la influencia de Plotino y su compromiso con la filosofía como una fuerza transformadora en la sociedad. Plotino murió en Campania a la edad de 66 años en el año 270 DC, pero su legado filosófico perdura. Sus obras, conocidas como las Eneadas, son una colección de 54 estudios o libros que abordan una amplia gama de temas. Estas obras son una síntesis de su filosofía, que se inspira en gran medida en el pensamiento de Platón, pero también incorpora elementos del aristotelismo y el estoicismo. El enfoque filosófico de Plotino se caracteriza por su estilo razonador y dialéctico, donde cada tema se reduce a una idea fundamental. A pesar de la dificultad de su exposición, sus escritos han influido en la filosofía a lo largo de la historia y continúan siendo objeto de estudio y admiración en el mundo académico. Mundo antiguo. El emperador Juliano el Apóstata fue profundamente influenciado por el neoplatonismo, 10 igual que Hipatía de Alejandría. 11 El neoplatonismo también influyó en muchos cristianos, incluido a Pseudo Dionisio Areopagita.
12 Según los fragmentos conservados por Eusebio, la semejanza e identidad de doctrina entre Plotino y Numenio se extiende a puntos capitales de la filosofía. 2 Cristianismo. La filosofía de Plotino tuvo una influencia en el desarrollo de la teología cristiana. En San Agustín de Hipona, el neoplatonismo, y Plotino en particular, fue una fuente filosófica relevante, por la que adquirió herramientas filosóficas. 13 En Historia de la filosofía occidental, el filósofo Bertrand Russell escribió que, para el cristiano, el otro mundo era el reino de los cielos, para ser disfrutado después de la muerte. Para el platónico, era el mundo eterno de las ideas, el mundo real en oposición al de la apariencia ilusoria. Los teólogos cristianos combinaron estos puntos de vista y encarnaron gran parte de la filosofía de Plotino. Plotino, en consecuencia, es históricamente importante como una influencia para moldear el cristianismo de la Edad Media y de la teología. 14 Islam Editar. El neoplatonismo y las ideas de Plotino también influyeron en el Islam medieval, ya que los abasíes sunitas fusionaron los conceptos griegos en textos estatales patrocinados y encontraron una gran influencia entre los chiitas ismailistas. En el siglo XI, el califato fatimí de Egipto adoptó el neoplatonismo y lo enseñaron sus dai. 15 Judaísmo. Editar. Al igual que con el Islam y el cristianismo, el neoplatonismo en general y Plotino en particular influyeron en el pensamiento de Solomón ibn Abirol, Avicebrón, y Moses ben Maimón, Maimónides. Al igual que con el Islam y el cristianismo, la teología apofática y la naturaleza privativa del mal son dos temas prominentes que tales pensadores aprendieron de Plotino o sus sucesores.